capítulo 3, versículo 1 al 6. La semana pasada terminamos en el capítulo 2. No sé si usted lo tiene presente, que estuvimos viendo la parte de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Ahora, esta parte que estuvimos con que terminamos en la prédica sobre el sumo sacerdote, nosotros apenas hemos visto un atisbo de ese oficio de Cristo, de esa labor de Cristo como sumo sacerdote. Y hoy vamos a ver otro atisbo de esa labor, porque en los capítulos 4, 5 y 6 vamos a tener una profundidad sobre ese oficio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote o como nuestro representante o intermediario delante de Dios. Solamente quería recordárselo porque pues nosotros tenemos nuestras Biblias divididas en capítulos y versículos, pero obviamente originalmente no era así, así que hay una línea de pensamiento. Es muy bueno para nosotros los capítulos y versículos porque podemos llegar a un texto inmediatamente, ¿cierto? Una referencia, pero muchas veces actúa de manera contraria porque corta las ideas, corta lo que el autor bíblico está tratando de expresar. Así que, aunque nos sirve para ubicar, es importante saber que no simplemente se cerró un tema, sino que muchas veces cuando empieza un capítulo está continuando con una temática de la que se está hablando. Vamos a leer por favor Hebreos 3, vamos a leer del 1 al 6. Del versículo 1 al versículo 6, yo creo que se nos van a ir unas 3 predicaciones en este tema de Hebreos 3, 1 al 6. Hoy estaremos viendo tan solo el versículo 1, pero vamos a leer del 1 al 6 para que comprendamos lo que el autor bíblico está queriendo decir. Dice, por tanto, usted apenas ve ese por tanto se da cuenta de que por tanto de qué, por tanto de lo que viene hablando. Así que es importante, y ahora lo vamos a recordar, algo de lo que vimos en la prédica anterior. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como su siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, si usted, después de que lo hemos leído, dice, no, quedó clarito, pues es porque usted hizo un estudio previo. Y eso es lo maravilloso de la predicación expositiva, que estos textos por lo general nunca se toman como un texto para predicación. Pero la predicación expositiva nos obliga a enseñar la palabra del Señor, versículo por versículo, texto a texto, aunque en una lectura rápida pareciera que no cogemos muchas cosas allí. Lo que está escrito aquí en estos 6 versículos es de una profundidad enorme con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo en un aspecto que ya voy a explicar. Muy bien. Ahora, hermanos, quiero iniciar dando una introducción con respecto a la actitud que tenemos que seguir teniendo en el estudio de la carta a los hebreos. Es importante que en toda la exposición que, bueno, ya vimos y que vamos a seguir viendo de la carta a los hebreos, hagamos el siguiente ejercicio. Es importante que nosotros nos abstraigamos un poco, es importante hacer el ejercicio de abstraernos un poco
de nuestra condición actual como cristianos. ¿Y qué quiero decir cuando digo abstraernos un poco de nuestra condición actual como cristianos? Porque cuando nosotros vamos a seguir estudiando la carta a los Hebreos y vamos a ver que se está haciendo una referencia a que Jesucristo es superior a, como lo hemos visto, Jesucristo es superior a los ángeles, o como lo vamos a ver hoy, Jesucristo es superior a Moisés, o Jesucristo es superior a la ley, nuestra mente nos dice: no tiene ningún sentido que nos argumenten, que nos den razón de cómo Cristo es superior a los ángeles, o cómo Cristo es superior a Moisés, o cómo Cristo es superior a cualquiera de los aspectos que estas personas a los cuales estaba dirigida la carta tenían en alta estima, porque nosotros ya lo sabemos, porque nosotros ya lo creemos, porque nosotros creemos firmemente que Jesucristo es superior a todo aquello que se pudiese mencionar o que está mencionando allí. Y lo digo porque tuve la oportunidad de que una persona sinceramente se me acercó, y en la exposición que estuvimos haciendo de Hebreos capítulo 1 y 2, en donde se mostraba que Jesucristo es superior a los ángeles, él decía: pero es que eso ya lo asume uno, porque si es el Hijo de Dios, si es Dios, ¿cierto? Entonces, pues toda esa argumentación para mostrar que Jesucristo es superior a los ángeles, casi que no le veo la razón, no le veo la razón. Ahora, por eso es la invitación a que nosotros hagamos ese ejercicio de abstraernos un poco de nuestra condición actual de cristianos, en donde nosotros decimos: eso ya lo creemos, eso ya lo sabemos. Si nosotros no nos abstraemos un poco de aquellas cosas que ya tenemos firme, que ya creemos, vamos a perder, amados hermanos, la oportunidad de entender, por ejemplo, en este caso, una carta altamente doctrinal acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no tuvimos que haber dado aquí 7, 8 prédicas como lo hicimos en toda la argumentación de Hebreos capítulo 1 y capítulo 2, en donde el escritor de Hebreos está mostrando que Jesucristo es superior a los ángeles, y vimos en qué tantos sentidos es superior. Si nosotros no nos abstraemos un poco de nuestra condición como cristianos, entonces nos va a parecer como que no tiene sentido hacer esa argumentación. Ya lo sabemos, y nos vamos a estar perdiendo la oportunidad de conocer y profundizar una carta, hermanos, altamente doctrinal sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, que muestra unas características y unas profundidades sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo que sería muy triste que nosotros nos perdiéramos. Y por cierto, hermanos, es necesario hacer un llamado para que nuestras convicciones no estén fundamentadas en algo que simplemente hemos escuchado, o algo que le hemos escuchado a través de un tercero, o algo que hemos escuchado de alguien que ha dicho al respecto, sino que nuestras convicciones estén fundamentadas por el conocimiento de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a algo en especial, en este caso a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que el ejercicio es importante, que cuando estemos, por ejemplo, como en el día de hoy, en donde el escritor bíblico empieza a dar toda una argumentación mostrando que Cristo es superior a Moisés, en nuestra mente no estemos con el punto de, pues por supuesto que es superior a Moisés, sino que veamos el argumento escritural que el escritor de Hebreos le está presentando a esta comunidad, y nosotros vamos a ganar un fundamento escritural con respecto a lo que creemos, porque básicamente cualquier cristiano puede decir, allí sentado donde usted está: sí, yo creo obviamente que Jesucristo es superior a Moisés, pero es algo que le va a llegar
y que usted no ha fundamentado por ir directamente a la Escritura con los argumentos bíblicos que allí están siendo dados. Caeríamos en el error que caído las personas que pertenecen a la fe romana o a la iglesia romana, que más o menos se puede resumir así: lo que creo, lo creo porque me lo han dicho. Lo que creo, lo creo porque me lo han dicho. Y ese no es el camino que nosotros debemos recorrer. Yo debo tener esta convicción. Lo que creo, lo creo porque lo veo en la Escritura. Lo que creo, lo creo porque veo que brota de la Escritura. Así que, amados hermanos, como introducción, invito para que no solamente hoy, sino en el resto de la exposición de la carta a los Hebreos, nosotros nos abstraigamos un poco de nuestra posición actual como cristianos. Digo un poco, no quiero decir que nos vamos a olvidar de ser cristianos, sino que nos abstraigamos un poco y nos dejemos llevar por el escritor bíblico y sus argumentos tan importantes con respecto a la persona de Cristo, para que entonces nosotros empecemos a tener convicciones sobre Cristo escriturales. Es triste, y esto es algo que nosotros tenemos que compartir. Le damos gloria a Dios porque muchas personas están llegando a una fe bíblica, pero es triste ver que las personas llegan con unas convicciones ya formadas y sus convicciones no son bíblicas. Sus convicciones son más similares a lo que nosotros vemos en los creyentes de la iglesia de Roma. Lo que creo, lo creo porque me lo han dicho. Lo que creo, lo creo porque me lo han dicho o porque yo lo he escuchado. E incluso lo tratan de defender con fiereza, y cuando uno dice ¿en dónde? Muéstrame el sustento bíblico, básicamente no lo tienen. Así que, hermanos, quería hacer esta introducción para que nosotros disfrutemos de todo lo que el Espíritu Santo de Dios dejó plasmado a través del escritor de Hebreos sobre el tema tal vez más importante para nosotros como creyentes: la persona de Cristo. La persona de Cristo. ¿Cuál es el tema principal de la epístola a los Hebreos, iglesia? La supremacía de Cristo. Exaltar a Cristo, mostrar cómo Cristo es superior a todo aquello que una comunidad de judíos que habían profesado creer en Cristo Jesús, que tenían un conocimiento de alguna manera sobre la fe cristiana y habían dicho sí, yo creo, en este momento estaban dando marcha atrás y se estaban volviendo al judaísmo. Así que nosotros en la carta de los Hebreos tenemos toda una obra en donde les muestra a ellos la persona de Cristo en muchos aspectos, en muchas dimensiones, mostrando esa supremacía de Cristo, no solamente frente a lo que esta comunidad tenía en alta estima, sino en sí, de por sí, a todo lo que significa la supremacía de Cristo. ¿Quién es la persona de Cristo? Y eso con respecto a todo lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo es algo que es de vital importancia. Por eso nos llamamos cristianos, o sea, de Cristo. Y eso debe estar ceñido ¿a qué? Debe estar ceñido a las Escrituras. Así que, hermanos, y finalizo esa introducción, ese ejercicio para el estudio de una carta como esta es fundamental, es fundamental. Y eso es precisamente lo que debemos continuar haciendo en la porción que nos corresponde estudiar a partir del día de hoy, que se podría resumir en una sola tendencia, en una sola sentencia: Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior a Moisés. ¿Ok? Muy claro, perfecto. ¿En qué sentido? Entonces, la palabra del Señor muestra en estos 6 primeros versículos que leímos al inicio de la predicación, muestra una parte doctrinal.
Esos 6 primeros versículos muestran una parte doctrinal sobre la superioridad de Cristo a Moisés, y es importante que entendamos esa parte doctrinal, porque de ahí va a pasar a una exhortación que se fundamenta en esta parte doctrinal que vamos a empezar a ver a partir de esta noche y que se extiende en el resto del capítulo 3. Ahora, para nosotros poder entender lo que el escritor de Hebreos le está diciendo, le va a decir a esa comunidad de que ese Jesucristo es superior a Moisés, es importante que nosotros entendamos o tengamos una idea de cuán importante era Moisés para los judíos de ese tiempo. Cuán importante era Moisés para los judíos de ese tiempo. Hermanos, Moisés fue estimado por los judíos muy por encima de cualquier otro judío que jamás haya vivido. Y miremoslo así: Dios protegió a Moisés desde bebé, y Dios personalmente dispuso la sepultura de Moisés. Básicamente, lo que sucede desde el nacimiento hasta el momento en que Moisés es sepultado es algo que está relacionado con el propósito y el poder de Dios con respecto a este hombre. Es importante que nosotros entonces vamos entendiendo cuán importante era Moisés para los judíos para poder entender lo que vamos a estudiar. Acompáñame por favor a Deuteronomio 34, 5, 6, sin perder el texto de estudio. Deuteronomio 34, 5 al 6. ¿Estamos allí? Muy bien. Deuteronomio, o la segunda proclamación de la ley, ya están frente a la tierra prometida. Moisés sabe que no va a poder pasar a la tierra prometida debido a su pecado. Pero mira lo que narra aquí la escritura. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta ahora. Ahora la pregunta es esta: ¿quién lo enterró? ¿Quién lo enterró? Quien lo enterró fue Dios. Dios mismo lo enterró. Ahora, pensemos en esto. ¿Recuerdan cómo Dios protegió de la muerte al bebé Moisés? ¿Recuerdan la manera como fue salvado de las aguas? Ahora, entre el momento en que es salvado de las aguas y el momento en que es sepultado por Dios mismo, entre esos dos momentos de su vida, las obras sobrenaturales de Dios se manifestaron constantemente en la vida de Moisés, con un propósito. Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Había visto la misma gloria de Dios. Y de hecho, esa gloria de Dios estuvo reflejada durante un tiempo en su mismo rostro por un breve periodo de tiempo. Después de que él bajó de Sinaí, la piel de su rostro resplandecía a causa de haber hablado con Dios. Éxodo capítulo 34, 29-35. Y no pierdas lo que estamos en este momento viendo. Queremos entender de alguna manera cuán importante era para los judíos de ese momento, del momento a que les escribía a los hebreos en la carta, cuán importante era Moisés para ellos. Éxodo 34, ¿estamos allí? Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés, ¿sí?,
Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés y Jehová le habían... ¿Dónde estamos? 31. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés le habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que era la piel de su rostro, era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Miren todos estos aspectos con respecto a la persona de Moisés, para que vayas entendiendo cuán importante era Moisés para los judíos. ¿Quién fue el que libera al pueblo de Dios de esclavitud? Obviamente es Dios, pero quien lo saca de esclavitud es Moisés. Él es el instrumento, Los judíos tenían un enorme aprecio por la ley, y la ley fue dada a través de Moisés. Y era tan importante la persona de Moisés que ley y Moisés eran sinónimos. Nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento de esa manera. A menudo se refieren a los mandamientos de Dios como la ley de Moisés. Vayamos a un texto, Lucas capítulo 2, versículo 22. Y esto que estamos haciendo es muy importante, porque uno diría, bueno, ¿y por qué este énfasis que vamos a ver demostrar la superioridad de Cristo? Es importante saber cuán importante era Moisés para esta comunidad, no solo para esta comunidad, sino para todos los judíos, para que veamos lo importante que es esa argumentación que hace el escritor de Hebreos. Lucas 2:22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Es para ver tan solo un ejemplo. Cuando se referían a los estatutos, a los mandamientos, a las ordenanzas del Señor, se referían a ella como la ley de Moisés. Moisés no solamente trajo los 10 mandamientos, sino que también escribió todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que establece las leyes de Levítico, y que también establece todas las leyes por las que eran gobernados los judíos y todo lo que ellos hacían. Moisés también fue el que dio los planes para el tabernáculo, y Moisés también fue quien dio los planes para el arca de la alianza. Obviamente era Dios, pero era Moisés el instrumento por el cual era dado todas estas cosas. Para algunos judíos incluso Moisés era mayor que los ángeles. Nosotros ya inclusive vimos la importancia para esta comunidad que eran los ángeles. Moisés habló Dios hablando por medio de Moisés, pero como quien lo veía cara a cara. O sea, Moisés, para resumirlo, era el hombre de Dios. Moisés era el hombre de Dios. Era una figura muy importante para ellos. Ellos veían realmente a Moisés como un instrumento divino desde su nacimiento hasta su muerte, y acompañándolo durante toda su vida. Ahora, teniendo ya clara la dimensión de esa importancia de lo que los judíos pensaban con respecto de Moisés, podemos ahora sí empezar a leer lo que el escritor bíblico dice. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos allí? Hebreos 3, 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo
Jesús. Tres aspectos se mencionan en Hebreos 3 del 1 al 6 sobre la superioridad de Cristo a Moisés. Tres aspectos en que el escritor de Hebreos menciona en 6 primeros versículos del capítulo 3 la superioridad de Cristo a Moisés. Es superior en su oficio, es superior en su obra y es superior en su persona. Pero este versículo 1 que nosotros acabamos de leer se refiere específicamente a su oficio. Nosotros encontramos 3 oficios principales que había en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Ahora, cada uno de estos oficios principales, profeta, sacerdote y rey, que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, anticipaban de alguna manera la obra de Cristo en maneras diferentes. O sea que estas labores que veíamos en el Antiguo Testamento de alguna manera estaban anticipando algo de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el versículo 1 hace referencia específicamente al de sacerdote o al de sumo sacerdote, y la expresión empieza diciendo por tanto. ¿Recordamos la última prédica? Las líneas anteriores de este por tanto han venido hablando de nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote con todo lo que ello implica. No voy a recordar la prédica, pero básicamente Jesucristo tiene una labor de sumo sacerdote, siendo un representante de los hombres delante de Dios, un mediador, pero también siendo el representante de Dios frente a los hombres. Por eso dice por tanto, hablando de esa situación del sumo sacerdocio, de ese oficio de sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Yo no sé si usted recuerda cuando empezamos la carta a los hebreos que dijimos que la carta estaba dirigida a una congregación que tenía características más de no ser creyentes que de ser creyentes. Y dimos el sustento a ello. Y el sustento es el siguiente: que si eran personas que si estaban alejando de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, para volver a los rituales del sistema sacrificial, básicamente eso es lo que estaba mostrando, era que eran personas que no habían nacido de nuevo. Sin embargo, nosotros vemos aquí que el escritor de Hebreos dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Por qué? Es una contradicción con lo que vimos al principio de la exposición de la carta. Hermanos, se puede explicar de la siguiente manera. Es igual que una comunidad de hoy en día. Esta comunidad de judíos se estaba apartando del Señor Jesucristo, que es vida eterna, que es salvación, para volverse al sistema sacrificial. Un sistema sacrificial que simplemente prefiguraba la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estaban dando marcha atrás. Pero como en una comunidad como las que vemos hoy en día, aún en medio de situaciones de error se pueden encontrar personas que son creyentes genuinos. Aún, y esto es algo que nosotros debemos tener presente, aún congregaciones de hoy en día, con todos los errores doctrinales que usted pudiese encontrar, es importante que nosotros no tengamos un menosprecio, porque en medio de ese pueblo que posiblemente esté tomando el mismo camino que esta comunidad de judíos que se está apartando de Jesucristo, que es vida eterna, que es la fuente de la vida, para volverse a los rudimentos
de los sistemas sacrificiales, es posible que asimismo hoy en día en esas comunidades que están torciendo sus doctrinas, cada vez más alejándose de lo que uno puede reconocer como una iglesia verdadera, encontremos verdaderos creyentes. Muchos de nosotros estábamos también en congregaciones de ese tipo. Así que cuando el escritor de Hebreos dice, por tanto, haciendo referencia al oficio de Cristo como mediador, y les dice, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, él está con plena conciencia escribiendo, sabiendo que en medio de esa comunidad, con esos errores, con ese alejamiento de Cristo, de seguro había gente que había nacido de nuevo. De seguro había gente que era regenerada, pero que participaba, pero que hacía parte de esa comunidad. Por eso nosotros podemos entender esa expresión de hermanos santos participantes del llamamiento celestial. También podemos entender en esa expresión de hermanos santos que hay una plena conciencia del escritor de Hebreos que en todo caso, cuando el Señor ha apartado para él, esas personas permanecerán en la fe. Amén. Así estuviesen alejándose, así esa comunidad estuviese dejando la fe que una vez profesaron en el Cristo de la gloria, en aquel que da vida eterna, así se estuvieran alejando. Había en ellos personas que eran creyentes y esas personas iban a ser guardadas por Dios. Y el escritor de Hebreos tenía la esperanza que con su carta no solamente redarguyera a aquellos que solamente tenían una fe intelectual, que comprendieran algunas doctrinas pero que no hubieran nacido de nuevo, también junto a ellos hubiese verdaderos creyentes. Y a esos verdaderos creyentes también les está hablando y diciendo, fíjense, por tanto, hablando de Jesucristo, y se refiere a ellos como hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Y les dice, considerad, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad. Considerad es una palabra muy importante en esta expresión que encontramos en el versículo 1. Esa palabra considerad es la palabra griega katanoeo. Ahora, ese considerad en esa expresión griega implica prestar una atención constante y una observación continua. En otras palabras, lo que le está diciendo el escritor de Hebreos es, miren, no pierdan su vista de lo que les voy a decir, que específicamente era algo que iba a decir sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, considerad al apóstol. O sea, no pierdan su vista de Jesucristo apóstol. Ahora, y por cosas del Señor, de la providencia de Dios, la semana pasada alguien preguntó acerca de la expresión apóstol con respecto al Señor Jesucristo. Ahora, es importante saber que Jesucristo es apóstol en el sentido de lo que significa la palabra. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado. Ahora, obviamente Jesucristo no es apóstol como el de los apóstoles de Jesucristo, ¿cierto? Sino que Él es apóstol porque ha sido enviado. Jesucristo ha sido enviado. Así que les dicen, miren, consideren, no quiten sus ojos, no dejen de mirar a aquel que ha sido enviado. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, ¿enviado a qué? Hermanos, lo hemos dado en 10 prédicas hacia atrás. Y voy a hacer una pequeña
expresiones que van a recordar las predicaciones. ¿Enviado a qué? A recuperar el destino perdido del hombre. Enviado a encarnarse. Enviado a que se convirtiera en nuestro sustituto. Lo primero es encarnación, lo siguiente es expiación. Enviado a que fuera el autor de nuestra salvación, Salvador, quien nos ha santificado, santificador, el que venció a Satanás y a la muerte y al temor de la muerte, quien nos representa como sumo sacerdote, quien simpatiza con nosotros en el sentido de que entiende lo que vivimos en nuestra humanidad. O sea, eso es todo lo que hemos estado expresando en Hebreos capítulo 1 y en Hebreos capítulo 2. Así que Él les dice, consideren esto, consideren a aquel que ha sido enviado para esto, para esto. Y en ese sentido, Jesucristo es el supremo apóstol, el enviado de Dios, el sumo sacerdote perfecto, sobre la base de lo que Él hace, de lo que Él es y de lo que es su obra. Entonces el escritor de Hebreos está diciendo, después de haber expuesto todo esto sobre la persona de Cristo, consideren lo que les he dicho. No quiten sus ojos, consideren acerca de lo que se les ha dicho de la persona de Jesucristo. Ahora, ¿por qué la invitación a considerar? Pues a que consideren debido hacia donde ellos se estaban dirigiendo. ¿Hacia dónde se estaban dirigiendo? A apartarse de Cristo. A apartarse de Cristo. Es como si uno ve a una persona que en algún momento ha hecho una profesión de fe, dice yo creo en Cristo, y viene a la iglesia y se fundamenta y está creciendo, y de pronto uno empieza a ver el mal semblante, porque eso es notorio. Uno empieza a ver el mal semblante, uno empieza a ver la inasistencia, uno empieza a ver el desgano, y es como si se tomara a esa persona y se le diera esa expresión considerada y se le hablara acerca de la persona de Jesucristo. Considera quién es Cristo, considera lo que Cristo ha hecho como un enviado, todo su papel, toda su obra, todos sus oficios. Considéralo, no quites tu ojo de ello. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando que la persona reconsidere el camino que está tomando. Cada persona debe entonces considerar la persona de Jesucristo para mantenerse firme en la fe. Ahora, esto precisamente trae en aplicación para nosotros hoy en día la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos que seguir considerando a Cristo cuando como cristianos estamos ya en Él y hemos sido identificados con Él? Y la respuesta, amados hermanos, es que simplemente todos nosotros estamos lejos de descubrir todas sus glorias y todas sus bellezas y todo lo que Él es, y es lo que precisamente nos permite seguir firmes en nuestra fe. Somos cristianos, somos creyentes, estamos unidos a Cristo, pero la invitación que se le estaba haciendo a ellos es una invitación que continúa hasta el día de hoy para nosotros. Consideren a Cristo, no quiten su ojo de la persona de Cristo. ¿Y por qué si ya estamos en Cristo? ¿Por qué si ya estamos en Cristo? Porque si nosotros no quitamos nuestra mente, nuestra perspectiva de la persona de Cristo, no seguiremos el mismo camino que esa comunidad estaba tomando. Pero además de eso, la invitación de considerar es simple.
Considerar a Cristo, porque la verdad nosotros no hemos hasta ahora visto la magnitud de la persona de Cristo, de su profundidad, de sus perfecciones, de su obra. De allí que un creyente como el mismo apóstol Pablo se refiera de esta manera con respecto a sí mismo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Después de que el apóstol Pablo dice que él no quiere ser hallado teniendo sus propias justicias, que es por la ley, sino la justificación en Cristo Jesús por la fe, dice, ¿a fin de qué? ¿Qué es lo que dice? A fin de conocerle. Y uno diría, ¿cómo? ¿Pablo? El apóstol Pablo. Yo no sé si de pronto habrá habido un creyente o un cristiano de la dimensión de Pablo, pero hasta donde nosotros logramos ver quién es el apóstol Pablo, y un apóstol Pablo que dice que a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle. Y lea un momento ahí adelante en el versículo 12 y mira lo que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, en la aplicación para nosotros, ese llamado a considerar de Cristo es porque, hermanos, la verdad es esta: nosotros no hemos tenido siquiera una parte superficial acerca de quién es la persona de Cristo y de su obra. Este llamado que hoy estamos viendo aquí, que se le hace a esta comunidad que se está apartando, hermanos, es un llamado que se nos hace a nosotros también aquí. Nosotros con el pastor Pablo Andrés tal vez tenemos esta misma expresión todos los días en nuestro tiempo que tenemos de estudio en estas oficinas allá arriba. Hermano, hay tanto por aprender. Hay tanto por aprender. Hemos dictado cuántas veces la misma teología y venimos, uy hermano, mira esto, y seguimos profundizando. Así que el llamado a considerar al apóstol, o sea, a considerar a el enviado, es un llamado no solamente para estar firme, sino porque nosotros no logramos todavía ver la profundidad del ser de Cristo y de su obra redentora. El mismo apóstol Pablo no había sondeado las riquezas de las profundidades de la persona de Cristo. Una de las razones por la que muchos cristianos aún son débiles en su fe y caen en grandes y continuas preocupaciones es precisamente que no mantienen considerando a Cristo, en el sentido de la palabra kataneao que ya les mencioné, porque no están con su ojo de continuo, porque esa es la expresión que significa considerar, de continuo, todo el tiempo sobre la persona de Cristo. Esa es la razón. Esa es la razón. Cuando uno cree que ya sabe algo, o que uno tiene algo, o que de alguna manera tiene el panorama completo acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, sí, es un engaño. Nosotros estamos arañando la superficie, amados hermanos. No olvidemos su deidad. No olvidemos su deidad, y por lo tanto su deidad significa un conocimiento profundo, un ser infinito, eterno. Y nosotros no logramos todavía, aquel que decimos que tanto amo, no logramos todavía profundizar acerca de su obra. Ahora, para aplicación, muchas personas
muchos creyentes viven situaciones de fe, de debilidad, de moverse de un lado a otro y grandes preocupaciones porque no consideran a Cristo. Son impactados por las circunstancias de la vida, pero no han sido impactados por la fuerza, el consuelo y la guía de la persona de Cristo. Precisamente, y con la misma expresión considerar, más adelante el mismo escritor de Hebreos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Bueno, pastor, pero no nos iba a hablar de que Jesucristo es superior a Moisés. Es superior a Moisés. Es importante ver toda esta introducción antes de que nosotros vayamos a la temática, que hoy solamente veremos una parte. Hebreos 12, 2 al 3. Mira lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que la invitación que se está haciendo, o el ruego, el llamado a considerar, que también lo vemos en esta expresión de Hebreos 12, de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, es exactamente la misma invitación de Hebreos 3:1. Considerad al apóstol, considerad al enviado, considerad a aquel que fue enviado. Considérenlo, no le quiten el ojo, piensen en su persona, piensen en su obra, porque solo así no se apartará, no se apartará. John MacArthur escribió al respecto: cuando la vida se pone difícil y los problemas parecen no tener solución y todo sale mal, cuando la decepción y la depresión se convierten en normal y las tentaciones parecen imposibles de resistir, contempla a Jesús, manténlo allí, atentamente tu mirada, hasta que comience a desplegarse ante tus ojos en toda su glorioso poder. Amén. Considerad al apóstol. Apóstolo significa uno que ha sido enviado, y es un título que frecuentemente se daba con respecto a los embajadores oficiales. Ahora, ya lo dijimos de alguna manera, pero en ese sentido, Cristo fue el apóstol de Dios. Cristo fue el enviado de Dios. ¿Cuántas veces encontramos nosotros tan solo en el Evangelio de Juan, el que me envió? Hablando el Señor Jesucristo, el que me envió, pero el que me envió. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 28 al 29. Por tanto, estamos recordando lo que dice el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, con toda la riqueza de lo que esa expresión significa. Juan 8, 28 al 29, ¿estamos allí? Amén. Dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. ¿Quién le envió? El Padre. El que me envió, el que me envió. Las expresiones son nutridas en todo el Evangelio de Juan.
Ahora, con respecto de aquel que ha sido enviado, con respecto a aquel que es ese apóstol o es ese embajador, ¿cuáles son las características de alguien que ha sido enviado? ¿Cuáles deben ser las características de alguien que ha sido enviado, que es un embajador? Escúchalo bien y verás a la persona de Cristo. En primer lugar, Él tiene los derechos y el poder y la autoridad del gobernante que lo envía. Jesús vino en el poder de Dios, con toda la gracia de Dios, todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, toda la justicia de Dios y todo el poder de Dios, de su Padre. Obviamente la persona de Cristo también es Dios. Pero el Señor Jesucristo no hizo nada en su ministerio terrenal que no le hubiese sido designado, que no le hubiese sido ordenado por su Padre. Así que en ese sentido cumple perfectamente esa característica de aquel que es un enviado, que es un apóstol, que es un embajador. Y en segundo lugar, un embajador habla completamente en nombre de la persona que lo ha enviado. Ha hecho aquel que debemos considerar, a ese apóstol hablando de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Y esta es una descripción del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí, cierto? Amén. Dice, hablando el Señor Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así cuando dice, considerad al apóstol, claramente está hablando de la labor de aquel que fue enviado, con todas esas características. Ahora, no lo hemos notado aquí, no lo hemos dicho aquí, pero resulta que la persona de Moisés era vista de la misma manera. Moisés era considerado el hombre que Dios envió. El hombre que Dios envió. Cuando Esteban está dando su predicación antes de su apedreamiento, dice lo siguiente en Hechos capítulo 7, versículo 35. Hechos capítulo 7, versículo 35. ¿Estamos allí? Amén. Hechos 7, 35. Mira lo que dice Esteban con respecto de Moisés. Dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este que lo envió Dios, ¿como qué? Como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y aquí es donde entonces nosotros podemos entender, o vamos a empezar a entender, ¿por qué le empieza a decir el escritor de Hebreos esto con respecto a la persona de Cristo? Con todo lo que vamos a ver en donde le muestra como superior a Moisés. Él dice y habla de Cristo como el apóstol o como el enviado, porque empieza a mostrar que aquellos que ellos tenían como el hombre que ha sido enviado por Dios era tan solo una tipología de aquel que era el verdadero enviado por Dios, no porque Moisés no lo fuera, sino que prefiguraba a aquel que realmente cumpliría su labor al ser enviado de Dios. Cuando el escritor de
Hebreos le dice: considerad al que es enviado, porque ellos lo entendían así, considerad al apóstol, considerad al apóstol, considerad al que es enviado, y se refiere a Cristo. Hay un choque en ellos, porque para ellos el enviado era Moisés. Moisés era el enviado de Dios. Moisés era el hombre enviado de Dios. Y él les dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, esta parte es tremenda. Moisés era el enviado de Dios y también cumplía un segundo oficio que prefiguraba los oficios de Cristo, el de profeta. Y también de alguna manera cumplía el papel de sacerdote porque representaba a la comunidad, pero nunca en una expresión como la que se da aquí de Cristo, como apóstol y sumo sacerdote. Y sumo sacerdote. Esto es lo que va a empezar a hacer, amados hermanos. Esto es lo que va a empezar a hacer el escritor de Hebreos, demostrarle. Aquel que ellos tenían tan importante, el enviado de Dios, aquel que Dios usó, aquel que era el libertador, el gobernador, quien traía la palabra de Dios, iba a empezar a mostrarles. Y eso es lo que vamos a ver en las prédicas venideras, después de esta introducción que era necesaria hacer, que Jesucristo es superior a él, aún en los oficios que el mismo Moisés cumplió. Porque esos oficios de Moisés simplemente eran una figura de lo que se cumpliría plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es importante ver esta introducción. Yo espero en la próxima prédica que ya profundicemos en toda la argumentación, pero nos era necesario entenderlo así, con esa expresión importante de este versículo 1, para que ya teniendo todo este fundamento de lo que hemos hablado hoy, ya podamos empezar a ver de qué manera y en detalle les va a empezar a expresar la superioridad de Cristo sobre Moisés. Ahora, tan solo ha dado una parte, es superior en su oficio, pero vamos a ver en esos 6 versículos que es superior en su oficio, en su obra y en su persona. Y era necesario, amados hermanos, porque esta comunidad se estaba apartando de aquel que cumplía plenamente todo aquello que ellos tenían en alta estima: ángeles, ley, Moisés, sistema sacrificial, tabernáculo, todo cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a orar.